y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Amada familia del Senti City Global, reciban un saludo muy especial desde la ciudad de Atlanta, en Georgia, en los Estados Unidos. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y hoy tengo la bendición de compartir con todos ustedes este tiempo de meditación teoterápica. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bien especial que hemos titulado cómo romper cadenas espirituales. Con frecuencia vemos que el pueblo de Dios está lleno de personas que tienen muchas ataduras, muchas cadenas espirituales que los afligen y que arruinan completamente su vida. Desde los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo se dedicó en su ministerio terrenal, primero que todo, a enseñar, a sanar y a liberar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Vemos que el ministerio de la liberación fue una parte muy importante en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Los principales enemigos del cristiano los encontramos en el ámbito espiritual. La Biblia nos habla de principados y potestades, ¿sí? De las tinieblas que están completamente actuando y en función de arruinar completamente la vida del creyente. Pero si usted se encuentra atravesando una situación de opresión del enemigo, pues no se preocupe, porque la Biblia nos dice que para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Hoy quiero ilustrar este tema con la historia, con la vida del rey Manasés. En Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 al 13, nos dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su clamor. Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí vemos la situación que vivió el rey Manasés, ¿sí? Dice que este hombre no escuchó a Dios, no escuchó la voz de Dios, no escuchó el consejo de Dios, y por lo cual Dios trajo aflicción sobre su vida. La Biblia encontramos también en 2 de Crónicas 33, versículos 2 y 13, dice allí, mas luego que fue puesto en angustia. Luego que fue puesto en angustia, entonces oró a Jehová y se humilló grandemente ante la presencia de Dios, el Dios de sus padres. Y habiendo orado, ¿a quién? A Dios. Habiendo orado al Dios de sus padres, fue atendido por él. Dios escuchó su oración. Dice, pues oyó su oración y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. A veces es lamentable que tengamos que llegar a la aflicción, que tengamos que llevar al quebrantamiento, al sufrimiento y a la prueba.
¿Para qué? Para poder entender los caminos del Señor, para poder reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Entonces, cuando analizamos detenidamente el caso del rey Manasés, podemos darnos cuenta que es muy importante que nos demos cuenta cómo es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, rompe esas cadenas de opresión, cómo el Señor está dispuesto a liberarnos, porque vino a darnos vida y vida en abundancia, no vino para que estuviéramos aprisionados con cadenas. Entonces veamos cómo fue el proceso que tuvo que vivir el rey Manasés para encontrar esa verdadera libertad y poder ver rotas las cadenas de opresión que estaban sobre su vida. En primer lugar, tenemos que reconocer la condición. Tenemos que reconocer la situación en la que nos encontramos. Nos dice la Biblia que cuando fue puesto en angustia, allí es que él recapacita. Y lamentablemente el corazón humano, por lo general, no reconoce ni acepta su condición de rebelión delante de Dios. ¿Sí? A veces somos tan ciegos que no nos damos cuenta de que estamos actuando mal, de que estamos actuando en rebeldía. Y lamentablemente el corazón humano, por lo general, no reconoce su condición. Por esto es que Dios permite que haya crisis en el cristiano. Por eso es que Dios permite que vengan las pruebas, que vengan los enemigos a afligir a su pueblo. ¿Para qué? Para que vean su condición. Para que vean que han llegado a una situación inmejorable, una situación que no tiene remedio, que no tiene salida en su vida. Y se sientan con la necesidad imperiosa de acercarse a Dios, de humillarse ante Dios. Esto no debería realmente suceder así, pero el cristiano muchas veces tiene que vivir y tiene que pasar por ese quebrantamiento y por esa aflicción, porque de otra manera no se entiende. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo hace por amor, Él libera por amor, Él libera porque nos ama y Él está interesado en romper esos yugos y efectivamente ya lo hizo, porque Él en la cruz venció completamente al enemigo, venció el pecado, venció la muerte. Entonces su amor es tan grande y alto que la mente humana por lo general no comprende la obra del Señor Jesucristo. Y por eso muchas veces las personas recurren también a buscar soluciones por su propia fuerza, por su propia mano. Entonces nos dice el texto bíblico en el versículo 11, ¿sí? Por lo cual Jehová trajo ¿qué? Contra ellos los generales del ejército asirio. ¿Quién eran estos? Enemigos que Dios permitió, fue Dios que lo permitió para que vinieran a afligirle. Entonces, miremos muy bien esto, no fue el diablo, ¿sí? Quien tomó la decisión, fue Dios el que tomó la decisión de traer aquella prueba, aquella aflicción sobre su vida ante la dureza de corazón. Ante la dureza del corazón, ante sus oídos completamente cerrados a la voz del Señor. Y el Señor tuvo que usar el elemento más fuerte, ¿sí? Pero fue precisamente esto lo que llevó a Manasés a reaccionar, a arrepentirse, a un verdadero arrepentimiento, a una aflicción en su corazón. Entonces, vamos a ver las angustias que Manasés tiene que enfrentar, tiene que ver con todo lo que trajo esa situación de rebeldía, de obstinación, de no atender la voz del Señor. En primer lugar, su reino cayó, ¿sí? Cayó completamente en manos del enemigo, su reino fue derrocado completamente. Perdió a su familia, porque también el Señor permitió aún esto, que su familia se perdiera. Experimentó soledad, experimentó aflicción, abandono, experimentó también la bancarrota porque perdió su patrimonio, porque al ser llevado cautivo le quitaron sus riquezas. También experimentó la vergüenza de una celda
de un calabozo, de unas cadenas, ¿sí? Siendo el rey, fue llevado a la condición de un presidiario, ¿sí? Mira hasta dónde está la decadencia en la cual cayó este hombre por su terquedad. La pérdida de todos los privilegios que él tenía como rey, como máxima autoridad. Ahora estaba en condición de reo, de prisionero. Y allí, en esa situación, es donde Manasés decidió buscar al Señor. Qué pena que a veces tengamos que llegar hasta ese punto extremo, llegar hasta ese callejón sin salida, llegar hasta ese lugar, ese túnel donde no se visualiza la luz al final, y es allí donde tenemos que definitivamente doblegar nuestro orgullo y nuestro corazón. Y vemos que encontramos que la decisión que él tomó, la primera decisión fue la de buscar a Dios. Buscar a Dios. Manasés oró a Dios. Se humilló ante la presencia de Dios. Y nos dice la Biblia que Manasés oró a Jehová su Dios. Es decir, la cárcel fue el lugar de su conversión. Qué tremendo. No fue el palacio, donde quizá vivía con muchas comodidades. Tuvo que llegar a lo más bajo, en la condición de un ¿qué? De un presidiario. Pues allí es donde él toma la decisión de doblegarse y de humillarse ante la presencia del Señor. Entonces allí fue el lugar de la conversión. Pues ahora Jehová su Dios, ¿sí? El Dios de sus padres, se acordó del Dios de sus padres. Él se humilló grandemente ante la presencia del Señor, ¿sí? Y entonces allí es donde esa expresión que nos deja ver cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios escucha el clamor, la oración de sus hijos. De la expresión de la presencia de Dios de sus padres nos recuerda que Manasés, ¿sí?, no siguió el ejemplo de sus padres, de sus mayores, ¿sí? No imitó su fe, sus acciones. No siguió al Dios de sus padres hasta que cayó en angustia, hasta que cayó en aflicción y fue llevado prisionero por los asirios. Vemos que aprendió a confiar en la misericordia del Señor. Y usted y yo tenemos que confiar en esa misericordia del Señor, que es eterna, que no se agota, que cada día se renueva. Entonces la Escritura nos dice que habiendo orado a Dios, fue atendido. Antes el Señor no lo atendía porque era un corazón plagado de orgullo, de arrogancia, de prepotencia. Pero como ahora se acerca con humildad, ¿sí?, humillado ante la presencia del Señor, dice que habiendo orado a Dios, fue atendido, ¿sí? Manasés había hecho encender la ira de Dios. Sin embargo, por su humillación y su clamor al Señor, el Señor tuvo misericordia. Porque el Señor, la misericordia de Dios es grande. Entonces Manasés confió, ¿sí?, la compasión divina, confió en la compasión de Dios y Dios oyó su oración. Porque ese Dios, ¿sí?, no importa cuán tan bajo hayamos caído, pero allí en ese momento hay el arrepentimiento, la humillación ante Él y Él escucha. Entonces debemos tener en cuenta de que nunca debemos abandonar el clamor a Dios cuando nos encontremos en dificultades. Nunca debemos renunciar a la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Señor va a escuchar esa oración y a su tiempo el Señor va a responder. El Señor va a contestar esa oración. Entonces la Biblia nos dice que cuando el tiempo, cuánto tiempo estuvo allí Manasés, no nos dice cuánto tiempo realmente estuvo en ese lugar. No lo relata la palabra del Señor. Pero fue lo suficiente, fue el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que él decidiera buscar a Dios, para que él decidiera humillarse ante la poderosa mano del Señor. Y la Biblia nos exhorta a que nos humillemos ante la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará en el momento preciso.
en el momento propicio. Entonces debemos creer que Él es restaurador, tiene un poder restaurador, el poder de Dios es restaurador. Entonces nos dice que la Escritura que Dios oyó su oración. Dios oyó su oración y lo restauró. ¿A qué? A Jerusalén. Lo restauró a su reino. Lo volvió a llevar a la ciudad donde había sido llevado cautivo. Lo volvió a poner en el trono donde había sido quitado. Entonces Dios no solo lo perdonó, porque Dios es un Dios perdonador, también lo sacó de la cárcel, lo sacó de la aflicción, ¿sí? Les quitó las cadenas, porque es que Dios es el que tiene la capacidad y el poder para romper toda cadena. Y lo llevó de nuevo a Jerusalén, fue restituido a su cargo de autoridad como rey, ¿sí? Entonces lo lleva de nuevo a Jerusalén, de donde había sido sacado, quitado, llevado cautivo, y le restaura el reino, ¿sí? Encontremos aquí algo muy parecido a lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿sí? Por su orgullo, por su arrogancia, fue llevado a la condición más baja, a tal punto de convertirse en una bestia, que era apacentado como una bestia. Y en ese momento él vuelve en sí y levanta los ojos al cielo y reconoce a Dios. Y Dios restaura su vida. Entonces Dios transforma el corazón que está dispuesto, que se humilla y restaura completamente, no importa a la condición a la cual se haya llegado. Y Él restaura a los perdidos. Entonces, como aplicación y conclusión, encontramos que nadie deba entender, ¿sí? Nadie daba, por ejemplo, absolutamente nada por Manasés. Quizá se era considerado ya un caso perdido, ¿sí? Y que estaba completamente abandonado en una celda. Nadie creía que aquel reino se iba a levantar de nuevo. ¿Por qué? Porque había sido llevado cautivo, ¿sí? Y de pronto para el mundo no había oportunidad. Quizá él mismo pensaba en su interior de que todo había llegado a su final. Pero entendemos que en medio de esa celda él tuvo un momento de lucidez y invoca al Dios de sus padres. Pero Dios es bueno, Dios es poderoso. Y entendemos aquí que en la misericordia de Dios, cuando un corazón va al Señor en arrepentimiento y reconoce que Él es Dios, que solo Dios puede restaurar su vida, su matrimonio, su familia, su hogar, su trabajo, sus finanzas, entonces Dios hace las debidas reparaciones, restauraciones que tenga que hacer. Pero primeramente Dios trabaja en el corazón y Dios restaura y Dios muda el corazón. Entonces es allí donde Él hace con su poder y con su amor algo muy especial, algo sobrenatural en el corazón de aquella persona que se dispone, como lo hizo este rey llamado Manasés. Así que yo le invito a que oremos. Le demos gracias al Señor con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor Dios del cielo, por romper las cadenas, por romper los yugos, por romper las ataduras, bendito Dios del cielo. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. Si usted está atravesando por alguna dificultad de opresión, se siente encadenado, humíllese ante la poderosa mano de Dios y Él romperá esas cadenas y esos yugos y Dios le restaurará. Dios le volverá a poner en alta estima. Dios le volverá a traer al lugar de donde fue quitado, de ese empleo, de ese lugar de privilegio que usted tenía y que fue perdido por sus malas decisiones, por su orgullo, por el corazón endurecido. Dígale, Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú me das una oportunidad, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Y por eso, Señor, quiero tomar la decisión de humillarme siempre ante tu poderosa mano, Señor,
para que tú rompas los yugos y las cadenas y me hagas completamente libre, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, declaramos rotas todas las cadenas de todos aquellos que se humillan ante la poderosa mano de nuestro Dios. Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Continúa con nosotros, continúa bendiciéndonos y libertando nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo de meditación teoterápica. Bendiciones para todos. Feliz día. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.